Estamos en las 9:44 minutos de la mañana y estamos dándole la bienvenida al profesor Arturo Borges. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, por Arturo. suerte. Muy bien. Hoy nos vamos a meter en un tema que si será motivo de discusión. Claro, generalmente es motivo de discusión después que pasó algo y se bajan los dos conductores a ver si la regla de oro se respetó o no se respetó. Porque de alguna manera hay una regla de oro en el tránsito que es la que muchas veces motiva las discusiones sobre quién tenía o no la preferencia. Y parece mentira que en lo que estamos viviendo en el siglo XXI y más en nuestro país, con todo lo que se habla de tránsito, la gente todavía desconozca muchísimas cosas que tienen que ver con algo que debería estar desde el punto de vista de la legislación ya clarificado, porque el derecho no la tiene fácil, hay muchas cosas. ¿No está claro eso? No, hay cosas, por ejemplo, que nosotros debemos promover, que es, por ejemplo, conseguir determinar cuál es la vía de mayor jerarquía, por ejemplo. Que a veces el derecho tiene alguna confusión en lo que está redactado, sobre todo en la ley 18.191, que nos pone frente a una disyuntiva. ¿Cuál es la vía prioritaria? Entonces cuando dice, bueno, cuando un vehículo se acerca a una vía prioritaria, debe ceder el paso a todo aquel que aparezca por la derecha. Bueno, ¿cuál es la definición de vía prioritaria? Claro. Que sí la tienen nuestros vecinos argentinos, que han logrado definir esa situación. Entonces, dentro de esa situación, la preferencia ya está establecida, el juez lo tiene claramente para trabajar, y ahí colida lo técnico con lo jurídico. Y tiene una definición clara. Pero nosotros acá todavía seguimos discutiendo, y sobre todo el abuso que hacemos del sentido preferencial de circulación, que esa es otra. Claro. Ahí va, ¿cuándo tenemos la preferencia? Pues nosotros tenemos unas imágenes, no vamos a entrar en todo el panorama que nos daría el micro para hacerlo, pero tenemos dos o tres cosas que vamos a mostrar y nos vamos a detener en una de ellas, que es consulta permanente, sobre todo en el interior. Cuando nosotros nos acercamos a una esquina, evidentemente que el tema de la preferencia lo que hace es tratar de establecer en ese espacio, que es el más conflictivo, algunos derechos de prelación a los efectos de que el tránsito sea fluido y continuado. Acá tenemos una combinación de preferencia vehicular con vehículo y otra preferencia con el peatón. Cuando nosotros nos disponemos a girar, siempre perdemos la preferencia, pero en este caso vemos que el auto blanco ha girado porque el auto verde tenía una oposición, tenía una dificultad para hacerlo. ¿Es posible que pueda hacerlo eso? Sí, porque uno de los elementos más importantes es no obstruir el tránsito. Por lo tanto, si yo vengo solo y el otro individuo, acá tenemos al peatón con la preferencia, debe de pasar porque continúa en línea recta. Tanto el giro, el apartarse de una senda, el estacionamiento o aminorar la velocidad son maniobras libres o voluntarias. Y cuando uno hace una maniobra que es voluntaria, es decir, que no está establecida por un cartel, por una reglamentación, por el derecho, sabe que siempre esa maniobra la hace bajo su responsabilidad. Y la maniobra de giro es una maniobra voluntaria. La maniobra de estacionamiento, otra. El apartarse de una senda. Vemos nosotros como acá se hace surf arriba del asfalto. La gente no circula por los carriles que tiene limitados. Cuando uno se quiere apartar de senda, prácticamente, diríamos, pierde el derecho de circular. Porque hay una preferencia de situación que la obtienen aquellos que vienen circulando en línea recta. O sea que sí, ahí colida un poco con el toque de atrás. Si alguien cambia de senda y un vehículo lo toca de atrás, en ese caso, ¿dónde estaría el derecho, digamos? Quien quiebra la directriz y se demuestra que en el golpe se apartó de la directriz marcada por esas líneas demarcatorias, es el impreferente. Por lo tanto, el que está inclinado de la marca de la directriz es el que paga. Es como embestir de atrás. Claro. ¿Verdad? Salvo en casos excepcionales que el derecho puede haber, ¿verdad?, que se baja la velocidad sin motivo alguno y es un problema para el tránsito. Porque eso que decías es común en todas las calles de Montevideo todo el tiempo, ese zigzag de autos, además sin marcar la maniobra. Peor todavía, porque cuando vas a hacer una maniobra, la funcionalidad del tránsito es continuar siempre en línea recta. Cuando uno se aparta de esa línea, tiene que marcarlo para que los demás no adivinen, no tengan que adivinar todavía si no te lo marcó. Y el señalero no es preferencia alguna. Claro, eso, el señalero no da derecho a hacer la maniobra que sea. Por supuesto. El señalero quizás ahí es donde más te dice, bueno, ahora tengo que esperar, lo que hago es decirle al otro individuo, comunicarle cuál es la maniobra que pretendo hacer, pero no me da derecho. Claro. Esa es una.
La otra, hay algunas dudas con la segunda imagen que vamos a ver. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a girar, pero el vehículo que está en la transversal tiene un cartel de par? En este caso hacemos el ejemplo de un giro a la izquierda. Siempre lo debemos colocar sobre el eje de la calzada y la maniobra esta es impreferente, porque aunque el otro tenga el cartel de pare o ceda el paso, la preferencia la adquiere quien continúa en línea recta. Ajá. Es decir, que siempre que hagamos una maniobra de giro, tenga cartel de pare o ceda el paso, nos volvemos impreferentes. Acá en este caso el blanco venía por una vía de sentido preferencial de circulación. Hoy no tenemos calles preferenciales, pero al girar sí la perdemos. Y siempre en ese caso, Arturo, esperando para realizar la maniobra sobre la línea pintada. Exacto, y muy bueno lo que tú me decís. Esto también a veces crea duda a aquellos que están en la ruta y quieren girar a la izquierda. Porque se ponen hacia la derecha. Exacto. Técnicamente lo aconsejado en la ruta es ponerse sobre el eje, en aquella que tienen dos sentidos y tenemos ¿verdad? Separados solamente por una línea amarilla. La maniobra técnica correcta es pararse sobre el eje y después de dar preferencia a los que vienen de frente podemos girar. Mucha gente hace una especie de giro en U. Y nosotros eso también a veces lo entendemos. ¿Desde qué punto de vista? Que esta maniobra hecha en un tránsito denso puede dar lugar a serios conflictos. Por lo tanto, cuando uno tiene gente detrás y a velocidad, esto puede ser quizás un poco complicado. Pero si nosotros vamos desde el punto de vista técnico, lo correcto es pararse sobre el eje y girar a la izquierda. Pero también, dentro de las disposiciones generales de la ley, admite que cuando una maniobra puede poner en riesgo al resto de los demás actores, lo mejor ante la duda es abstenerse de hacerla y buscar entre lo funcional y lo seguro, siempre buscar lo seguro. Esto es el primer principio de la conducción. Claro. Y la tercera imagen y cuarta que nos vamos a referir es una consulta que viene siempre del interior y creemos que es oportuno aclararlo. Este vehículo va a girar, pero en ese momento vienen otros autos detrás. En el interior se dice que el auto blanco hace detener a todos los que vienen detrás de él para darle preferencia al que tenía cartel de pare. Esto es un error brutal. A menos que haya algo, una cámara que esté filmando la situación, en el caso de una moto, por ejemplo, que da el espacio perfectamente para que los demás que vienen protegidos por el cartel o por la derecha puedan continuar. En el interior hay lugares donde se multa porque los detrás no se detuvieron porque la preferencia la adquiría el que tenía el cartel de pare. Esto es un error que la legislación debería trabajar sobre esto, porque, a ver, una compañía de seguro, si acá el de la moto desaparece y el verde continúa porque le tiene que dar la preferencia al de la moto y choca con cualquiera de estos autos, el amarillo, el azul o el rojo, la compañía de seguro lo primero que va a hacer es preguntarle a la intendencia si en ese momento hay un cartel de pare o ceda el paso. Por lo tanto, el que embistió creyendo que tenía la preferencia que le daba al que iba a girar, debía haber contemplado todos los demás que venían, porque venían prácticamente entrando simultáneamente a la vía. Y es increíble, y nos ha pasado de manera particular. Realmente esto hay que legislarlo, dar la función, sobre todo la duda podría caber si es una vía de una mano con otra que tiene dos sentidos. Pero en el interior es una mano con una mano. Por lo tanto, en esta vía hay que distribuir cuál es y señalizar cuál es la de mayor jerarquía, tiene que estar señalizada. Y no solamente señalizada por el cartel, y sino también la podemos reforzar con una señal demarcatoria de pare o ceda el paso en el piso. Claro. ¿Qué otros errores vemos a veces en el interior? Que si se destruye el cartel, no está el cartel, el inspector de tránsito se ampara por la marca demarcatoria que hay de pare o ceda el paso en el piso. Eso, señores, es un refuerzo del cartel. Si el cartel no está, muchas veces vemos que en lo jurídico se le atribuye responsabilidad al que venía quizás por preferente, ¿no? Es decir, que lo jurídico no establece que la demarcatoria en el piso está por encima del cartel. Claro. No sé si logramos expresar. Esto es fundamental. Y para nosotros esto es crucial. No es posible que en el interior nosotros desconozcamos lo que dice la ley 18.191 o que desconozcamos una ley universal. Si nuestro contexto sabe que la preferencia es la derecha y la izquierda, no habiendo señalización, no podríamos modificar situaciones a los efectos de confundir. Y esta es una. Si alguien va a girar y yo puedo continuar derecho, esa maniobra se considera de sobrepaso. Lo que se confunde en el interior, muchas veces por el personal inspectivo, es que es un adelantamiento. El adelantamiento se produce si esa vía es de dos manos y yo antes de la esquina, yo cruzo el eje para adelantar al que está girando.
Pero si vengo por una sola mano y tengo el espacio suficiente para continuar, señores, tiene derecho el que venía por la derecha o el que tenía el cartel a su favor. Una cosa es sobrepaso, que está permitido en el mundo entero, y la otra es adelantamiento. Y acá no podemos crear confusión. Por eso decimos que en nuestra legislación deberíamos de trabajar más sobre esto, ¿verdad? Y poner claros los atributos de cómo se dictaminan las preferencias. Y la otra, el sentido preferencial de circulación, si yo vengo circulando, lo que nos referimos a Montevideo, por la calle Paysandú, Uruguay, Canelones, y que venimos a tiro hecho y todo el mundo pasa por la esquina a alta velocidad porque tiene los carteles. Deben saber que también la preferencia tiene un tope. Y la preferencia está siempre de que yo no viole una norma como es la de la velocidad de entrada a una intersección. Por lo tanto, decir que soy preferente y hacer abuso de la preferencia puede tener connotaciones jurídicas que van en contra del preferente. Y esto es también muy importante decir. A veces la gente dice, yo vengo por una vía preferencial o esto me da preferencia a los carteles. ¿Y qué sucede si cuando yo llego a dos calles que son de similar importancia, las dos son de una sola mano, Paysandú con cualquier otra, Uruguay con cualquier otra, y no hay un cartel que diga que allí la vía es de preferencia Paysandú como con sentido preferencial o Uruguay? Y viene alguien de Argentina, de Brasil, viene un turista, y el ancho es similar. Porque en Argentina se trabaja sobre la vía más angosta y de dos manos, está catalogada como la vía de mayor jerarquía, pero en nuestro país no. Entonces esto creo que es un aporte desde nuestro punto de vista técnico, evidentemente, que muchas veces no tiene que ver con el jurídico. Yo no puedo decir, tiene el derecho a pasar el otro porque gira la moto, sino que el derecho sigue estando del que aparece por la derecha o está defendido por el cartel de par en el caso de entrar simultáneamente. Profesor, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante, pero además todo lo que nos deja entrever de lo que hay que trabajar y hay que aclarar, porque realmente en un montón de los ejemplos que usted ha dado, bueno, uno se da cuenta que también incurre muchísimas veces en un montón de errores, obviamente por desconocimiento o a veces porque no están debidamente claras las diferentes normativas. Muchísimas gracias nuevamente por su participación aquí en Arriba Gente. Ha sido un gusto. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido con el profesor Arturo Borges.